Hola, esta semana vamos a estar hablando un poco de 5 recomendaciones que les voy a dar a las personas que están emprendiendo o tienen negocios pequeños y que los he vivido yo en mi experiencia personal y creo que les puede agregar valor a los miembros de la comunidad. Entonces, vamos a comenzar con el primero de las 5 recomendaciones, y la primera es aprender a vender. Una de las cosas que me enseñó uno de los mentores que tuve cuando comencé a hacer negocios, y de hecho lo leí en un libro de Robert Kiyosaki, creo que es en el mismo libro Padre Rico, Padre Pobre, donde él le recomienda a las personas que la habilidad número 1 que tienen que aprender a desarrollar es a aprender a vender. Y cuando yo fui a comenzar el negocio, más de 10 años, una de las primeras cosas que me dijo esta persona que me mentoreó fue: necesitas aprender a vender. Entonces me involucré en una empresa de network marketing precisamente, sobre todo para vencer el miedo a vender. Entonces yo creo que era cero comercial, no había tenido nunca experiencia en la parte de ventas, salvo una previa que tuve cuando trabajé como vendedor en un banco, pero mi experiencia era muy poca. Entonces me sirvió muchísimo. Hoy escuchaba un podcast que hay decisiones que tú tienes el poder de adelantarte o atrasarte 10 años. Y el aprender a vender es una de las cosas que creo que cambiaron mis últimos 10 años. Si yo no fuese aprendido a vender, creo que me fuese perdido en muchas de las cosas que viví dentro del mundo de empresarial o de los negocios, y que son demasiado importantes. Entonces, para retomar el punto, la recomendación es aprender a vender. ¿Qué pasa? Hoy que estoy más en el rol digamos, de coach financiero, de finanzas personales, en algunos casos me encuentro también con personas que tienen sus negocios, que tienen su emprendimiento. Yo creo que una tratando de ver cómo les explicaba yo esto, una de las cosas que de pronto observo es que la persona, cuando tiene una idea o un emprendimiento o una empresa, una de las primeras cosas que le va a pasar por la mente va a ser: es que no tengo dinero suficiente para hacerlo. Entonces de repente la psicología o la secuencia va a ser esta: no tengo dinero. Si no tengo dinero, pues no voy a poder invertir. Y si no puedo invertir, no puedo tener clientes. Y si no puedo tener clientes, pues no voy a tener ingresos. Entonces es, digamos, la estructura de pensamiento de la persona que o está iniciando un negocio o tiene un negocio. Entonces, normalmente, ¿cómo hacen para obtener ese dinero? Si no lo tiene, normalmente entonces acuden a una entidad financiera para que les preste el dinero. Entonces, esta empresa que tuvimos la posibilidad de desarrollar en Venezuela, el 90% de ella la hicimos sin financiamiento bancario. O sea, solamente el 10% restante de la vida de la empresa lo hicimos con financiamiento, y ya era como las últimas decisiones que tomamos en función de poder sobrevivir como empresa. Pero sí me di cuenta que es posible tener una empresa sin necesidad de tener crédito. O sea, la puedes construir sin necesidad de tener crédito. Entonces, para volver al punto principal, esta persona que me mentoreó me dijo, me enseñó a darle importancia y a que me desarrollara la parte de ventas. Entonces, mi proceso mental era el siguiente, que lo aprendí por él. Necesitas vender, y las ventas te van a traer mayores ingresos. Con esos ingresos vas a poder invertir, y con esa inversión vas a tener nuevos clientes. Entonces, si te fijas en este ciclo, a diferencia del ciclo que comenté o te expliqué anteriormente, el primer punto es que no tienes dinero.
¿Cómo genero dinero? Voy a una entidad financiera. En este punto es no tengo el dinero. ¿Cómo genero el dinero? Necesito aprender a vender mi producto o mi servicio. Entonces, si te fijas en esta estructura, tienes ventas, ingresos, inversión y después cliente. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas al punto del cliente? Que el cliente te va a dar mayores ingresos. Entonces ese ciclo se repite todo, pero todo comienza con el aspecto de aprender a vender. Entonces, más que la búsqueda a veces desesperada o insensata, o a veces bien calculada, metódica, bien estudiada también, de ir a obtener crédito, es desarrollar una de las habilidades más importantes que tienes que desarrollar como emprendedor y como empresario, y es la habilidad de aprender a vender. Entonces quedamos en el punto número 2 de las recomendaciones que te voy a dar como emprendedor o como dueño de una empresa pequeña. Y esa recomendación es: separa tus finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Cuando me acerco a un emprendedor, quizás para nosotros es más sencillo porque venimos de la parte contable, entendemos más los conceptos, pero si no vienes a ese perfil, quizás no vas a entender por qué es necesario separar las cuentas personales o tus cuentas personales de la cuenta de la empresa. Estaba buscando una forma de podérselos transmitir de manera adecuada que pudiesen entender el ejemplo, y se me ocurrió lo siguiente: cuando tú normalmente el emprendedor previamente tuvo un trabajo. En la mayoría de los casos tuvieron un empleo y luego hicieron la transición a emprendedor. Cuando tú, digamos, en tu vida vas a tener dos escenarios. Cuando estás en un trabajo vas a tener tu vida personal y por otra parte vas a tener tu vida laboral. ¿Qué pasa? Que lo más recomendable es que tú no mezcles tu vida personal con tu vida laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas tus situaciones, vamos a hablar de situaciones que te pueden afectar. O sea, los problemas que estás teniendo en tu casa, no es bueno que los traslades a tu ambiente de trabajo, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Tu situación laboral o lo que te pasó en la casa no tiene nada que ver con tus compañeros de trabajo. Igualmente, no es un buen hábito traerse las situaciones o las cosas que no has resuelto o los problemas del trabajo a la casa, porque en tu casa no tiene nada que ver con la situación en la que tienes en el trabajo. Cuando ocurre eso, que mezclamos, que nos traemos los problemas de la casa al trabajo, normalmente tu desempeño disminuye en el trabajo. O si te traes los problemas del trabajo a la casa, puede afectar la relación de tu casa. Entonces, de igual forma pasa en las finanzas personales y las finanzas del negocio. Cuando tú te traes tus finanzas personales y las mezclas con las finanzas del negocio, no es un buen hábito. Igual cuando te traes las finanzas del negocio y te las traes a tus finanzas personales, es muy difícil poder tomar decisiones de forma correcta porque están todas mezcladas. No tienes ese discernimiento. Entonces hay decisiones que necesitas tomar respecto a las finanzas de tu casa. Y hay decisiones que necesitas tomar en las finanzas de tu empresa. Pero para que puedas tomar buenas decisiones es necesario que las separes y que sepas y que pongas cada cosa en su lugar. O sea, finanzas de negocio en el negocio y finanzas de personas o finanzas personales en las finanzas personales. Eso es una de las cosas más importantes que yo observo, que muchas veces le cuesta un poco a la persona o que ya tiene su negocio, que ha venido facturando y lo tiene todo como mezclado. Entonces, cuando llego a la sesión, mi trabajo principal es ayudarle a esa persona precisamente a, mira, ya va, lo que pasa es que tú como persona tienes unas finanzas y como negocio tienes otra. Necesitas empezar a hacer esa separación para que puedas tomar buenas decisiones en las finanzas personales y buenas decisiones en la finanza de negocio.